Muy buenos días, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con nuestro estudio de las bienaventuranzas, es un breve estudio porque esto es muy profundo. Amados hermanos, ayer estábamos hablando de los mansos, ¿verdad? Las bienaventuranzas, cuando dice en su palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5, ¿verdad? Y nos quedamos ahí haciendo como antesala los pobres de espíritu y entendiendo de que los pobres de espíritu es un versículo clave, es decir, es una de las claves para poder cumplir las demás bienaventuranzas, que son 9, me parece. Sí, 9. Entonces, cuando nosotros entendemos que ser pobre de espíritu no es andar andrajosamente o con las ropas desgastadas o cosas externas, ¿verdad? Que nos identifiquen como personas pobres. El pobre de espíritu es aquel que tiene un espíritu que depende de Dios, que no hace nada si no pide la voluntad del Señor. Y para hacer eso tienes que venir a los pies de Cristo. Por eso el Señor me pone en esta hora que te diga a ti que estás escuchando, que hagas esta oración. Amado Señor Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, yo quiero entender tu palabra y aplicarla a mi vida. Y hasta donde yo entiendo es difícil e imposible. Pero tu palabra dice que si tú entras a mi vida, tú me vas a dar esa capacidad para poder ser dependiente de ti en todo mi caminar. Ven a mi vida, Señor, entra a mi corazón, dirige mis pasos, dame sabiduría, entendimiento, cordura, sensatez. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque reconozco que soy pecador, pero ya no quiero ser igual. Perdona todos mis pecados, yo me arrepiento de todo aquello que pueda ser un estorbo entre tú y yo. Reconozco que Jesucristo pagó en la cruz por mis pecados y declaro a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Padre Santo, porque tu Espíritu Santo en esta hora viene a mí para guiarme a toda verdad. Te acepto como mi Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos que me escuchan, amigos, si tú has hecho esta oración, déjame que te felicite, porque de verdad para poder aplicar el sermón del monte, las bienaventuranzas a nuestra vida, tenemos que tener el corazón de Dios en nuestra vida. Y no vamos a pedir que de la noche a la mañana, no vamos a considerar que vamos a cambiar. Algunos sí cambian de una manera radical, pero no siempre es así. De manera que muchas veces tenemos que ser sanados en nuestras heridas. Hemos tenido un estilo de vida tan malo, nos han tratado tan mal, que no podemos entender esta palabra. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos decirle al Señor que Él venga a nuestra vida, hacerlo nuestro Señor a Jesús. Porque la palabra dice que Jesús es el camino, el único camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces por eso yo te felicito si tú, joven o señora o señor que han venido a los pies de Cristo a través de esta oración sencilla, déjame decirte que Dios se alegra y los ángeles hacen fiesta en los cielos. Y bien, vamos a continuar, como decíamos, oramos para que, sé que ustedes han estado repasando su Biblia, estudiando, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Es un video más. Pidamos a Dios, al Señor, que tome este tiempo y que su Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Yo confío que es el Señor siendo nuestro maestro, porque la palabra no necesita ayuda, la palabra habla por sí sola, ¿verdad? Entonces continuamos con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué hermoso, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El ser humano está hecho por Dios para tener hambre y sed, solo que algunos lo expresan en cosas y de las maneras de lo que los perjudican. O sea, quieren llenar ese vacío, vamos a decir así, con cosas materiales, con cosas externas, ¿no?
pero no estamos entendiendo. Entonces, cuando queremos aplicar este mandamiento, esta bienaventuranza a nuestra vida, Dios nos hizo con esta necesidad en lo físico, orgánico y en lo espiritual. Y aún así, no por eso cualquier elemento va a satisfacer nuestra hambre y sed física. Ni cualquier idea, creencia o práctica va a satisfacer nuestro ser interior. El hambre y sed que son bienaventuradas aquí, en este estudio que estamos llevando, como dice la palabra de Dios, no es el hambre y sed del cuerpo, sino el hambre y sed del espíritu humano, hecho para tener comunión con Dios. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, a mí personalmente me ha pasado que cuando estoy orando vengo al Señor y le digo, Señor, no tengo nada que pedirte, pero quiero estar contigo porque te necesito. Y viene el quebrantamiento. Y uno a veces, bueno, personalmente me ha pasado, no sé si ustedes, yo creo que sí, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Y le digo, Señor, pero tú me das todo, ¿por qué lloro? Tú dices que debemos estar gozosos. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Pero ahí está Él. Y el Señor me dice, es mi presencia. Es mi presencia. O sea, cuando nosotros nos quebrantamos delante de Dios, sabiendo de que todo está bien, que no tenemos una necesidad personal, pero sí hay muchas necesidades en el mundo que tenemos que hacer las nuestras también, ¿no? Entonces ahí viene el Espíritu Santo y nos dice, mira, ve, ora por esto que están pasando aquí, acá, y ahí te va mostrando. Entonces comenzamos a orar en el Espíritu. Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero que viene muy bien a colación. Esta hambre y sed comienza cuando el Hijo de Dios se da cuenta que la naturaleza pecaminosa que en él hay no lo deja depender, obedecer y servir 100% al Señor. Entonces llora y manifiesta el deseo de verse liberado del pecado de una vez y para siempre. Esta hambre y sed se incrementa cuando anhelamos seguir siendo transformados y restaurados a la imagen y semejanza del varón perfecto, Cristo Jesús. Pues el hambre y la sed es por la necesidad de ser justo como nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos el día de hoy quieren hacer justicia a los campesinos, a los pobres, a las viudas, desempleados, desamparados, indigentes, enfermos, estudiantes y mujeres que han sido objeto de violación de algún derecho. Lo hemos visto hace poco, ¿no? Creíamos que ya se habían apaciguado las cosas en Chile, pero lamentablemente ha como resurgido, ¿no? Qué triste, y eso nos corresponde, ahí vemos la caída del hombre, el hombre sin Cristo, el hombre que se rebeló contra Dios, porque están inclusive quemando las iglesias tanto católicas como evangélicas. Y ahí vemos también cómo se cumple la palabra, ¿no? El hombre, ¿no? Que el tiempo que estamos viviendo, sintonizamos un tiempo posmoderno, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No reparan en el hecho que ellos mismos están faltando a la justicia al menospreciar el reto de ser justos. Porque para hacer justicia primero debemos ser justos. Y sin Cristo, sin el perdón del Padre, ni la regeneración del Espíritu, nadie puede ser justo. No es por nuestras obras, amados hermanos, quiero redundar mucho esto que quede muy claro. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. Tenemos que tener claro que no es por obras nuestra salvación. Isaías va a decir que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces somos salvos por creer, por la fe en Cristo, no por la fe en la piedra o en el palo o en el Señor de los Milagros que lo sacan en el mes de octubre aquí en Perú. No, esa es idolatría, esa es religiosidad. Es por la fe en aquel que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, porque se goza de aquellos adoradores, dice Juan, libro de Juan 4, ¿verdad? Ahora bien, esto de nada sirve si no se comprende bien. Bien, ¿qué significa tener hambre y sed? Tener hambre y sed no es solo tener un buen deseo o un gran anhelo como producto de una seria reflexión. Quien verdaderamente siente hambre y sed experimenta literalmente el dolor,
la desesperación y la muerte que lo hará emprender una acción que traerá un cambio radical a su vida, tal cual le pasó al hijo pródigo y a la mujer samaritana. Es decir, como decíamos al principio, ¿no? Muchas veces cambiamos radicalmente, pero algunos son conscientes que son hijos de Dios, tienen pena porque muchas veces le fallan a Dios, pero ahí están, ¿no? Están siendo sanados. Como dije, es bueno aclarar para que no te sientas mal tú que de repente dices, tengo tantos años y no puedo dejar este carácter o este problema que siempre me está persiguiendo. Has sido sanado, has sido maltratado en tu niñez. Todo viene en la niñez, hermanos. Ese es un tema que un día vamos a tomar, pero que no te sientas mal si es que tú tienes algunos años ya pasaste los 8, los 5, y ves que todavía no hay áreas en tu vida en la cual todavía necesitas mucho, necesitas ser liberado, pero sigue buscando a Dios, no te canses, ¿no? Entonces, vemos sí que hay gente que cambia radicalmente, ¿verdad? Quien verdaderamente tiene hambre y sed experimenta literalmente el dolor, como hemos dicho, ¿no? Pero esa hambre y sed, por ser justo y verse libre de pecado, no debe de quedar en una sola experiencia en la vida, sino debe ser una experiencia que se siga repitiendo de manera constante y en aumento. O sea, no nos durmamos en nuestros laureles. El apóstol Pablo creía y enseñaba que la salvación es por gracia, pero que no por eso el cristiano ya no debe de esforzarse, sacrificarse o dejar de perseverar. Claro, es bueno aclararlo porque está bien, no es por obras, pero es necesario porque la fe sin obras también es muerta, ¿no? Como siempre lo digo. Eso siempre es lo que recalco a las iglesias en su tiempo y sobre todo Timoteo, él le encargó, Pablo, le encargaba, dice, pelea la buena batalla. 1 Timoteo 1:18. Nutrido con las palabras de fe. 1 Timoteo 4:6. Anótalo, hermano. Disciplínate a ti mismo para la piedad. 1 Timoteo 4:7. Trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. No descuides el don espiritual que hay en ti. 1 Timoteo 4:14. Persevera en estas cosas porque haciendo estas cosas asegurarás la salvación. 1 Timoteo 4:16. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. De la vida eterna. 1 Timoteo 6, 11, 12. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. 2 Timoteo 1, 6. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. O sea, Pablo hablaba con la experiencia que ya tenía, ¿no? Él sufría no por hacer lo malo, sino por hacer la obra de Dios, ¿no? 2 Timoteo 1, 8. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. 2 Timoteo 2, 1. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que te apartes de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de toda iniquidad. Pero tú sé sobrio, dicen todas las cosas que sufres penalidades. Y él termina diciendo, ¿no? En 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Amados hermanos, esta palabra está vigente para nosotros. Tomemos la palabra del apóstol Pablo, lo que decía a Timoteo y lo que él expresaba de manera personal, es para nosotros, para que nosotros podamos imitar, porque él también decía, ¿no? Imítenme a mí como yo imito al Señor Jesús, ¿no? Entonces, amados hermanos, bienaventurados, también continuamos con la bienaventuranza cuando dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, es importante saber y entender qué es ser misericordioso. Es poner la misericordia de Dios y ser un instrumento de ella para el beneficio de muchos. Pero para poder tener misericordia de Dios, para poder tener la misericordia de Dios que uno va a dar a otros,
Primero uno debía de haberle conocido y experimentado, dejando la altivez para humillarnos ante el soberano Dios. Vuelvo a reincidir, o sea, a repetir lo que decíamos temprano, ¿no? Que verdaderamente si nosotros entendemos, si nosotros cumplimos en la primera bienaventuranza que dice ser pobres en espíritu, es ser humildes, ¿verdad? El que depende totalmente de Dios, que no puede hacer nada sin Dios, es un pobre de espíritu. Y de Él es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros actuamos dependiendo totalmente de Dios, no podemos hacer nada sin pedir su guía, entonces vamos a tener facilidad para cumplir y poder ser misericordiosos, porque el corazón de Dios va a crecer en nosotros. Cuando vamos a Santiago, aquí precisa dos cosas con respecto a los que sufren. Son bienaventurados, dice, y el Señor es muy misericordioso con ellos. Por tanto, la primera cosa muy importante que destacar aquí es que la misericordia se aplica y fluye donde hay sufrimiento. Y segundo, que Santiago hace referencia concreta y directa al sufrimiento de Job. Vamos a leer Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo tenemos que aplicar la palabra? Tenemos ejemplos en la palabra, varones de Dios que han sido verdaderamente a imitar y que hasta nuestro tiempo nos siguen hablando. Y sabemos que Job sufrió un ataque incisivo y feroz de parte del diablo, el cual Job no dio lugar ni se lo merecía. Y aunque desconcertado y todo, Job soportó todo el peso de su dolor porque creía que Dios era el gestor de todas sus luchas. Cuando nosotros entendemos eso, entonces el odio, la amargura no van a poder tener un hábitat en nuestro ser, no van a poder estar en nuestro ser, no van a poder habitar con nosotros la amargura, el odio, porque cuando nosotros no entendemos esto, entonces nos vamos contra la persona que el diablo usa y dice ese desgraciado, esa desgraciada me hizo tal cosa, ojalá que le pase el otro. Y reaccionamos como hombres sin luz, reaccionamos como hombres que viven en la oscuridad, mujeres que viven en la oscuridad, ¿verdad? Pero cuando acá nos hacen saber de que hubo un Job que sufrió un ataque del cual el diablo lo quiso destruir, sin embargo él no renegó, porque sabía que Dios estaba permitiendo esa situación. Aún muchas veces que no entendemos, pero tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Dios le dispensó a su misericordia y por eso el fin de todas sus luchas no fue conforme a la lógica, sino con un fin repleto de milagros y bendiciones. La misericordia de Dios toma al hombre en ruinas, lo limpia, lava, purifica, pule y lo llena de bendiciones. ¡Qué maravilloso! O sea, no esperes que verdaderamente Dios te va a dar porque tú has trabajado todo el tiempo y te ha ido bien porque te has esforzado, te has levantado muy temprano, todo eso está bien, ¿no? Es consecuencia de tu esfuerzo. Dios no va a glorificarse en aquello que tú has hecho. Él de repente te puede quitar todo para darte de nuevo de lo que tú ni te imaginas. Es lo que yo entiendo en este momento. Ahora, la palabra lo dice así, en Lucas 10:30, 37. Jesús presentó la historia de un viajero que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hicieron, lo lastimaron y lo dejaron en el camino medio muerto. Pero un buen hombre de Samaria, al verlo, fue movido a misericordia. Pues viendo sus heridas, le echó aceite y vino, las desinfectó y las suavizó. Lo subió al transporte, trasladó a un lugar adecuado para su cuidado, pagó los gastos, dejó instrucciones para que lo cuidaran dignamente. Se comprometió a sufragar todos los gastos a su regreso. Así como este viajero que agonizaba en el camino, así estábamos también nosotros, a causa del pecado.
en la vil desgracia o ruina, entonces Cristo nos levanta, nos lava con su sangre, sana nuestras heridas con poder y nos restaura con su Espíritu Santo por su pura misericordia. Por su pura misericordia. O sea, la misericordia es una palabra griega compuesta de dos vocablos, miseria y cardia, corazón. Por tanto, misericordia es tener amor a la miseria. Ser misericordioso es levantar a los sabios, ser misericordioso es levantar a los caídos, sin preguntar por qué cayeron, sanar sus corazones, cuidarlos y ponerlos nuevamente en el camino para que continúen su caminata con Dios. También es perdonar a los que nos han ofendido o tienen alguna clase de deuda que no nos pueden pagar, pero lo reconocen y piden perdón. En Mateo 18, 23, 35 es bueno que lo leamos, Efesios 4, 32 y Santiago 2, 13. Vamos a leer Santiago 2, 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amados hermanos, es cosa seria, ¿se dan cuenta? La palabra misma habla por sí sola, como ya lo decía. Perdonar es volver a tener aprecio y bondad a los que un día nos fallaron, nos hicieron daño, ¿no? En otras palabras más claras, nos traicionaron, nos lastimaron, nos ofendieron. Es siempre estar firmes en el camino y mantener nuestra integridad. Pueden buscar 2 Corintios 4, 1, 2, Judas 24, 25. Y bien, aquí hemos terminado esta parte con los misericordiosos. Ahora viene lo bienaventurado, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza que interesa al Señor no es la externa, la máscara, sino la del corazón. 1 Samuel 16:7. ¿Qué dice 1 Samuel 16:7? Vamos a verlo. 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón, algo que nosotros no podemos ver ni en nuestros hijos. Por eso, amados hermanos, no juzguemos, ¿verdad? La limpieza que interesa al Señor, como lo venía diciendo de más antes, no es la externa. Un corazón no puede estar limpio si no ha renunciado al egocentrismo o si aún vive en la mediocridad espiritual del conformismo o si persiste renuentemente en resistir el gobierno de Dios. También cuando somos indiferentes, cuando hay indiferencia en ser como Él, como el Señor, o si no, o alguna gente dice, no, algunas veces, bueno, pero es que Él es Dios, ¿no? Él puede hacer eso. No, para nosotros, Él dice que si nosotros seguimos a Cristo, le hemos recibido en nuestro corazón, tenemos que vivir como Él es, hacer las cosas que Él hizo. Un corazón no puede estar limpio si no ha renunciado al egocentrismo, como ya lo dijimos. Después del nuevo nacimiento viene el peregrinaje con un corazón limpio hasta el último día de nuestras vidas, por la esperanza que tenemos de ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. 1 Juan 3, 2, 3. Pero el corazón no se puede mantener limpio así porque sí. Se conservará limpio entre tanto lo llenemos cada día de la palabra de Dios. El Salmos 37, 31, el 119, 11, les dejo para que lo anoten y lo mediten. Y estemos en constante oración, hermanos amados. El Salmo 141 también, 141, 4, 51, 10, para que podamos meditar en este estudio. El verdadero desafío está en amar a Dios
con todo nuestro corazón, como nos dice Mateo 22:37, porque Él se dio por nosotros sin reservas. Nuestro corazón no puede estar dividido ni vacilante, amando a Dios y al mundo a la vez. Eso es imposible. Vamos a leer Mateo 6:19 al 24. ¿Cómo hacer tesoros en el cielo? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón también. Anoten y estudien y mediten en este pasaje también Mateo 15:8, Primera de Juan 2:15-17, Santiago 4:4-8. El primer paso para amar a Dios como Él es digno es limpiarnos de toda contaminación pecaminosa y desarrollar el temor del Señor en nuestro corazón. Segunda de Corintios 7:1. Ahora, yo siento en mi corazón aclarar este punto de temor al Señor. El temor al Señor, pues sabemos que no es ese temor que nos lleva a hacer pusilánime, a no hacer nada, ¿no? No, tengo temor, tengo miedo de todo. No, no, no. Temor a Dios es tener temor al pecado, o sea, ofender a Dios, no querer ofenderlo. Cuando no queremos ofender a Dios, no queremos pecar. Por lo tanto, ese es el temor que tenemos de Dios. Yo no puedo hacer lo malo porque sé que Dios me ve, aunque yo esté sola. De repente yo me quedo en una casa donde me han confiado la casa, pero veo que tienen tanto derroche de cosas materiales que de repente si yo tomo algo de las cosas que tienen, ni cuenta se van a dar porque lo tienen de más. Pero ¿sabe quién me mira? El Señor. Entonces, ese es el temor. Cuando nadie me ve, yo sé que Dios me está mirando. Ese es el temor. Una persona temerosa de Dios es una persona santa, una persona apartada del pecado, ¿no? Un hijo de Dios solamente puede ser una persona que teme a Dios. Entonces, una vez más, tenemos que recalcar y enfatizar en 2 Corintios 7:1 que debemos de buscar el temor del Señor en nuestro corazón. Limpiarnos día a día a través de su palabra. Su palabra es viva, ¿no? La recompensa la tenemos. Ver a Dios no puede compararse con nada, pues sencillamente Él es lo único perfecto. La naturaleza de Dios es perfecta. El carácter de Dios es perfecto. La belleza de Dios es perfecta. El poder de Dios es perfecto. Su voluntad es perfecta y sus planes son perfectos. Ver a Dios es ver la excelencia de la perfección. Por eso, ver a Dios cara a cara es la promesa y premio para los de limpio corazón únicamente. Si queremos este privilegio, mientras estemos vivos, seamos santos a los ojos de Dios, como nos exhorta Hebreos 12:14. Anótenlo, Hebreos 12:14, Mateo 5:48. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Este estudio necesita un tiempo de que estemos orando. Démosle gracias al Señor por este estudio. Continuaremos en un próximo video porque necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos decirle, Señor, dame ese corazón limpio. Dame ese corazón limpio para poder ver tu rostro cara a cara. Dame un corazón limpio, Señor, para perdonar. Dame un corazón limpio, Señor, para poder gozarme en medio de las adversidades. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús venimos a ti para darte gracias porque un día te plació a ti llamarnos a tu redil, a escribir nuestros nombres en el libro de la vida, porque fuiste tú que nos buscaste, Señor, no nosotros. Tú, Señor, nos amaste aún antes de la fundación del mundo y por fe estamos sentados contigo en lugares celestiales, como lo dice Efesios, Padre. Papito lindo, gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú tienes fe en que nosotros vamos a ser como tú, Señor. Queremos confiar en esa promesa tuya que tú serás perfeccionando tu obra en nosotros día a día. Gracias por este estudio. Permítenos, Señor, aplicarlo día a día a nuestras vidas. Que este video, Señor, como persona, como María Guadalupe, quien te habla, Señor, en esta hora, uniéndome a mis hermanos en oración también, te pido, Señor, que no sea un video más,
sino que verdaderamente pueda ser un video que pueda hablar a cada corazón, que pueda llevarnos a esa búsqueda tuya, a ese deseo, ese anhelo insaciable de ti, Señor. A entender que sin ti no somos nada, que sin ti nada podemos hacer, porque aún las hojas de los árboles no se pueden mover si no es por tu poder, Señor. Aún dice tu palabra que nuestros cabellos están contados. Gracias, papá. Gracias por mirar nuestra bajeza. Gracias porque nos has hecho hijos tuyos, pueblo tuyo, nación santa, real sacerdocio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.